Bien, 18:33 estamos, bueno, hoy un día para la reflexión, hemos hablado de Ucrania, realmente que se pueda celebrar un concurso, como nos comentaba Ferrari, en medio del clima que estábamos relatando y que nos relataban los músicos. He quedado, debo decirte, no sé si me notas extraña, pero he quedado totalmente conmovida con la nota anterior, porque un músico, compositor ha presentado una obra, ha recibido una mención como premio en medio del clima que se está viviendo en Ucrania, que evidentemente la cultura zelenskyna está con todo lo que ello implica, ¿no? Sí, claro, la está preservando. Y bueno, y tuvimos los testimonios de algunos músicos de allá, y entonces hemos quedado, ahora vamos a hablar de este tema, que también es un tema que me ha conmovido muchísimo. Esta nota, me gustaría que cuentes dónde sale publicada. Bueno, esta nota sale publicada en un boletín, por así llamarlo, pero es algo más, es una revista digital que hace María Emilia Vico y Federico Donner en la Facultad de Humanidades y Artes, que tiene una periodicidad mensual. Bien. Y que, donde se publican notas, opiniones, columnas de docentes e investigadores de la casa. Sí, hay unas... se llama El zorro y el erizo, que apela a un clásico libro de Isaías Berlín. Muy bien, y vamos a destacar la ilustración del amigo de la casa también, que es Chachi compañero de algunas actividades que realizamos. Vamos a mandar un saludo a Chachi Verona, que realmente nos encanta la obra que produce. A mí me gustaría que empecemos, ¿no? A través de tu análisis, que me la cuentes vos, porque no, a través del análisis de una película que, y antes que arranquemos con eso, agradecer, mira que es un colega, y esto lo digo a vos porque aparte él lo sabe, es un colega que no tiene mucho aprecio por mí, el dueño de los cines del siglo, y lo digo, vos sabés que yo soy muy sincera, el señor Paladini, pero yo lo felicito, le saco el sombrero, chapó, porque es una sala que trae películas que uno tiene y debe ver. Yo cuando hay gente que me dice acá en Rosario no pasa nada, me enojo, porque realmente si querés ir al cine con un precio, que Paladini ha puesto un precio totalmente accesible, así que señor Paladini, yo sé que estas palabras le van a llegar, porque hay una persona muy cercana a él que me escucha. Sí. Así que bueno, más allá, insisto. Bueno, sí, claro, en el Cine del Centro. No sé dónde la viste vos. Ahí mismo, en el Cine del Centro, que hay dos espacios así muy significativos. El otro es el Cairo, ¿no es verdad? Totalmente. Que ofrece también un repertorio con una calidad indiscutible. Y el Cine del Centro, dentro de lo que se llama el cine comercial. Yo estuve yendo en una seguidilla, ¿no? A ver películas ahí, Anatomía de una caída, Perfect Days y también La zona de interés. Exactamente. Que aquí se conoció como zona de interés, pero en realidad el título en inglés es La zona de interés, y no sé muy bien, hay toda una discusión en torno a por qué volaron el artículo. Bueno, vos sabés que siempre pasa, ¿no? Que las empresas, a veces a mí me pasa con España, yo mirá lo que me ha ocurrido, he ido a ver películas que ya había visto porque tenían otro nombre en España. Claro. Me ha pasado eso. Sí, claro. Según los países, el título de la obra es diferente. Pero bueno, lo cierto es que la película la recontra recomendamos. Ayer tuvimos a nuestro columnista que también iba a ver esta nota y con quien compartimos tu nota. Y entonces a él le mandamos un saludo y bueno, dijimos que íbamos a hablar también de la película la semana que viene. Bueno, en realidad me preguntabas el porqué de esta columna, que lleva por título La ceguera moral y no lleva por título La zona de interés, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Y está provocada de algún modo después de haber visionado la película de Jonathan Glazer, que es una película que en términos muy generales narra la vida cotidiana de la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que transcurre apaciblemente, puede llegar a decirse, ¿no? Sí, normalmente, sin sangre, ordinariamente, mientras a pocos pasos, no a metros ni a kilómetros, funciona esta máquina de matar, que es Auschwitz, donde pasan decenas de miles de personas mensualmente y que son exterminadas o sometidas a trabajos esclavos y brutales, pero
a pocos pasos, abriendo solamente una puerta, que así realmente era, estaba la casa del comandante, quien organizaba, responsable de llevar adelante, ¿no? esta maquinaria de muerte. Exacto. Y lo interesante de la película es que uno asiste a la vida cotidiana sin necesariamente ver una sola escena de sangre o de violencia. O en todo caso la violencia está en el ambiente, porque el director va sugiriendo a través de determinados rasgos, toques, que algo acontece, algo brutal, algo infernal, ocurre del otro lado de la medianera, por así decirlo. Sí. Ahora, la película pone en eje esto que realmente aconteció, pero se corre, digamos, si uno no hay que hacer un gran esfuerzo para preguntarnos si esa situación, la que vivía esa familia, que es la del comandante, en realidad no se replicó antes y se replicó después de Auschwitz, en tantas otras situaciones y calamidades que acontecen en la escena global. Entonces, digamos, si uno dejara la zona de interés petrificada, congelada entre el año 39 y el 45, que son los años de la Segunda Guerra, pero entonces se iría del cine con una cierta, entre comillas, tranquilidad. Bueno, claro. Eso ocurrió. Total, esto ya fue. Eso no volvió a ocurrir. Tal cual. Entonces, esa gente perversa, mala o insensible ante el dolor de los demás, que no se preocupa o no se pregunta mucho si, por ejemplo, hay olor a carne quemada, sí. Si no se preocupa por las cenizas que caen sobre sus cabezas, o quiénes son esas personas que están trabajando en la casa y que no son empleados, son esclavos, son judíos sacados de las barracas. Los huesos que aparecen en el agua, ¿no? Exactamente. La imagen esa. Exactamente. Entonces, uno dice, bueno, uno se va tranquilo. Pero exacto. Uno tiene la impresión de que Glazer no quiso que eso sucediera y no da otra pista. No te dice, tenés que pensar en una mirada presente. Y entonces, a partir de eso, esa nota fue un pretexto para pensar tantas otras situaciones propias de la escena global, de la escena contemporánea, en la cual los seres humanos, y hablo en primera persona del plural, hemos optado u optamos por mirar hacia otro lado, ¿no? Conservando nuestro espacio de confort personal, sabiendo o no queriendo saber lo que ocurre del otro lado. Sí, lo simultáneo, ¿no? Lo que se Lo simultáneo, exactamente. Entonces la zona de interés funcionó como un pretexto, ya lo digo, para hablar de otras situaciones. Claro. Y entonces ahí recorro algunas situaciones, por ejemplo, lo que sucedió durante los años de la última dictadura, y apelo a una obra que es la que se ve aquí en pantalla, de León Ferrari, que para mí es una de las más interesantes que se produjeron acerca de aquellos años, porque lo que hace Ferrari es demostrar que los muertos y los desaparecidos estaban y aparecían, entre comillas, en la prensa de los grandes diarios, de Clarín, La Nación. Sí, aparte, ¿quién no tenía un familiar, un amigo que había desaparecido? Y si así no lo hubiera sido, ¿quién no iba a la verdulería o a la despensa y abría el diario, cuando te envolvían los huevos, y decía, encontraron 30 cadáveres calcinados? Ahí lo tenemos, ¿no? La obra está. Ahora, lo que sucedió posteriormente al 83 es que la gran parte de la sociedad dijo, yo no sabía, yo recién ahora me entero. Bueno, sí, es verdad, lo que había sucedido hasta ese momento era que, por razones de una larga de explicar y que podríamos analizar, una parte importante de la sociedad decidió no ver, ¿no?, aquello que estaba ocurriendo, por muchísimas razones que no podemos analizar aquí, se necesitarían sociólogos. A veces la ceguera moral también puede ocurrir porque tu paradigma ideológico, o el paradigma ideológico de uno, impone una barrera, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo que ha sucedido y que yo explico en la nota
históricamente a partir de, digamos, dentro del paradigma de la izquierda, ¿no? La izquierda europea y la izquierda latinoamericana. Sí. Digamos, las graves violencias perpetradas por estados, ya sea por la Unión Soviética en los años posteriores, o durante y posteriores al estalinismo, o las que la dictadura sucesiva, porque ya no está más Fidel Castro, pero en Cuba, donde se registraron y se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos, bueno, directamente cuando alguien plantea esto, dice, bueno, yo la verdad que no tengo información, la verdad que eso es lo que dice la derecha, lo que de verdad habría que ver, si eso es cierto. Digamos, que son formas, estratagemas para negar... Inherentes al ser humano. Inherentes al ser humano, pero que no deben dejar de ser señaladas. Yo siempre pongo el ejemplo, digamos, si bajo el régimen de Piñera en Chile, durante las protestas sociales, digamos, algún manifestante era apaleado y sometido a brutales castigos por parte de los carabineros, inmediatamente el espacio de la izquierda latinoamericana elevaba la voz. ¿Por qué en ese caso no chequeaban si eso era cierto? Cuando en realidad, hoy en día, en la escena contemporánea, si uno quiere saber, es muy fácil saber. Absolutamente. Es decir, tenemos todos los medios para eso. En los años 40, 50, 60, 70, 80, aproximarse al conocimiento de lo que ocurría, no del otro lado del mundo, muy cerca, requería toda una estrategia, lo sabemos. Digamos, ¿no? Hoy en día, si alguien me dice, yo quiero saber qué es lo que pasa en Ucrania, no, pero yo no le creo a la CNN. Bueno, yo te mando para que leas las agencias noticiosas ucranianas, que hoy se traducen inmediatamente del inglés o del ucraniano al español, o a Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y te van a informar. Yo he discutido en estos últimos días, brutalmente, digamos, muy enérgicamente, me he enojado muchísimo, con gente muy joven, que ha puesto en duda que lo que se dice de Putin sea cierto. Entonces le digo, a ver, lo que se dice de Putin y lo que significa el régimen de Putin no está modelado por la CNN. La CNN modela una información, pero yo te invito a que leas, digamos, aquellas agencias que están organizadas y pensadas por activistas de izquierda, para que veas lo que sucede hoy en Rusia. Entonces, lo que también acontece es, en la escena contemporánea, y antes también lo había, es algo que uno llama una pereza intelectual. Sí, a mí me gusta mucho. Vos sabés que hace poquito, paso a respirar un poco, no llegó el agua, No importa, bueno. No llegó el agua. No, vos sabés que tuve el placer de entrevistar a una socióloga, Cortinas, que hablaba de la aporofobia. Yo creo que lo hemos comentado acá. Me gusta que hablemos de este entumecimiento, al que aludes en la nota, a la adiaforización, ¿no? Sí, a la adiaforización, que es un concepto, digamos, que está acuñado digamos, llevado adelante por Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más interesantes del siglo XX, ¿no? Que es esas estratagemas, ¿no? Que diseñamos para situar a aquellos otros por fuera de mis responsabilidades morales. Exacto, porque no está dentro de lo nuestro. No está dentro de la tribu. No está dentro de la tribu. Exacto. Entonces, al no estar dentro de la tribu, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad moral, digamos, para ejercer, no digo una acción heroica, digo una opinión. Digo una opinión o un posicionamiento ético frente a aquello que le ocurre. Pero la adiaforización también está influenciada por la ideología, ¿no? Entonces es significativo que aquellos que de algún modo se pueden llegar a encolumnar dentro del paradigma de los derechos humanos dividan su sensibilidad o separen su sensibilidad, la bloqueen para unos y no para otros. Cuando en realidad el paradigma de los derechos humanos dice, digamos, que la dignidad humana es patrimonio de absolutamente todos, incluso de aquellos a los que despreciamos, incluso de aquellos a los que nos hacen daño,
¿Mm? Sí, esto es importante decirlo porque también ahí mencionás el tema de Bukele cuando sale Exacto. educadamente a dar una Claro, conferencia Bukele es de prensa, un líder sumamente que hábil, muchos aplauden, por otra parte. muy hábil, muy educado, con un manejo de la lengua y del discurso sumamente Hasta interesante. carismático, te diría. Carismático, todo lo que se quiera decir. Y entonces este señor puede, digamos, con un aparataje tan monstruoso como el que tiene Putin en la última entrevista que le da Bannon, podemos convencer no a nadie, a un auditorio, a los periodistas, porque los periodistas en estos casos nunca tienen la posibilidad de la repregunta, ¿no es verdad? Esta cosa, Sí, digamos, está armado y que vos viste, desde Cristina a Milei tienen delante periodistas que nunca repreguntan, así que es una vergüenza, una vergüenza. Bueno, y tienen este tipo de periodistas. En la última entrevista que da Bukele, no comparándolo ni con Cristina, ni con Milei, ni con nadie, estoy diciendo con líderes políticos, no estábamos hablando de lo en que esta tiene delante un periodista inglés que se atreve a repreguntar, pero claro, solamente una pregunta, y en realidad Bukele baja su argumentación, ¿no? Su argumentación perversa que justifica la detención arbitraria de miles de personas sin someterlas a juicio alguno y sometiéndola a condiciones de animalidad, a pesar de que podamos imaginar que muchos de ellos son responsables de graves crímenes. Sí, y otros que son inocentes. Y otros que son inocentes. Entonces, digamos entonces, frente a esto, si estamos decididos a vivir en sociedades semejantes, si vos me decís, Nora, que en función de la seguridad, ¿no? Esta, la que todos queremos, en la que todos queremos vivir, ¿estás de acuerdo a que se aplique, digamos, una doctrina Bukele? Entonces, déjame decirte, si estás de acuerdo con que mañana tus hijos o tus nietos, por una razón de mera sospecha, sean encarcelados, a ver cuándo, dentro de cuántos años se someterán. Y vos me dirás, pero son inocentes. Mirá, tu hijo se lo vio en Barrio Rucci, ponele, Tablada, sí. En una situación sospechosa. Y está preso. Yo quiero saber si vos, en esas condiciones, seguirás sosteniendo eso. Lo que me vas a decir, no, Rubén, si mi hijo cometió un delito, digamos, quiero que sea sometido a juicio y tenga la debida defensa. Y si cometió ese delito, que pague por ese delito, pero dentro de un marco legal. De un marco legal. Y esto, te digo algo, Rubén, viene hoy a la mañana cuando escuchaba la noticia, digo, qué suerte que venías, porque se ha presentado el proyecto, debes estar al tanto, de ley por la cual las Fuerzas Armadas estarían autorizadas, ¿no? Se ha presentado para que se debata, autorizando la llegada de las Fuerzas Armadas para que puedan encarcelar y demás y entonces, disparar, claro, entonces utilizar las armas. Claro, entonces todo esto, para volver al tema de la nota, apela a un concepto también de Bauman, que es, en los tiempos de la modernidad líquida, como él dice, es la pérdida de la sensibilidad. ¿No? Una pérdida de sensibilidad, digamos, una evaporación de la sensibilidad. Sí, el entumecimiento. El entumecimiento moral sería, ¿no? Ahora, yo diría, en un segundo, que todos, para ponernos dentro en el ensayo, muchas para veces, considerarnos todos nosotros. Claro. Me gusta el ejemplo que pusiste, ¿no? Yo salgo todos los días, claro, y de algún modo construyo un grado de insensibilidad cuando veo al niño salir del container disputándole el pedazo de comida untada en excremento, disputándosela al perro hambriento. Y yo sigo caminando. Ahora, la pregunta, y esto sería después, bueno, ¿qué hago frente a eso? Ahora, digo, la cuestión no es que uno debe actuar sobre cada una de las situaciones de injusticia que ve en torno, ni tampoco ser heroico, pero al menos ser consciente de que eso, digamos, está violando, está dañando un límite ético y moral. Ser consciente de eso y no celebrarlo. Exacto. Y no celebrarlo. Sí, y coincido también en tu expresión en cuanto a que cierto grado de responsabilidad también uno tiene en seguir circulando. Claro. ¿No? Lo que pasa es que el tema de la responsabilidad, que también es otro, digamos que da para otro encuentro, exactamente, es que también los seres humanos, las sociedades, no todos,
los miembros de una sociedad, generalmente elegimos desresponsabilizarnos de lo que ocurre, ¿no? Digamos, si yo me estoy quejando de la situación social, política, económica de la Argentina, es muy probable que evite pensar de a qué modo, por acción o omisión, yo puede ser que haga una evaluación y diga, no, mirá, yo siempre estuve señalando críticamente, yo colaboré, ¿verdad? Claro, todos queremos vernos dentro del lado del bien, pero los sistemas políticos, las injusticias, las brutalidades, no ocurren porque sí, no caen de un plato volador. Entonces, Karl Jasper, cuando pensó el caso alemán después de la Segunda Guerra, decía que había responsabilidades de dos tipos. Unas que son criminales, frente a lo que pasó en la zona de interés. Una era criminal, le correspondía al Tercer Reich y a todos los que lo componen. Pero decía, hay algo más grave. Son las responsabilidades morales, que recaen sobre la sociedad alemana, que estimuló, cobijó, acompañó, siendo cómplice. Indudablemente. ¿No? Entonces dice, nosotros los enjuiciamos en Nuremberg. Claro. Recordemos, viene el 24 de marzo, así que yo aprovecho tu presencia, el por algo será, algo habrá hecho. Esa frase que escuchábamos en forma permanente, ¿no? Que escuchábamos en forma permanente, y que en clave permanente y también de carácter irreflexivo. Y también, por otra parte, una construcción que se hizo posteriormente a la dictadura, de pensar que la dictadura había caído aquí, sobre esta sociedad, como un plato volador, ¿no? Cuando en realidad la dictadura tuvo muchas condiciones de continuidad con un gobierno anterior, que primero, que era el gobierno de Isabel, donde ya se cometían desapariciones, donde ya se cometían crímenes políticos, donde la Triple Alianza, recordemos, la Triple A, y donde ese mismo gobierno constitucional había firmado una orden de aniquilamiento, así firmada. Ítalo-Argentino Luder, Isabel, etc. Entonces, hubo una serie de condiciones que hicieron posible, ¿no? Que después viniera, ¿no? Digamos, que recae esa responsabilidad sobre la clase política, sobre la clase sindical, sobre las agrupaciones armadas, que en muchos casos en sus documentos llamaban a tensar el clima de violencia, porque de ese modo se aceleraba la posibilidad de cambio. Esto lo que estoy diciendo está en los documentos, digamos. Sí, dirigentes universitarios. Y entonces digamos, si uno no piensa críticamente ese pasado, va a seguir pensando que el 24 de marzo del 76 ocurrió porque un grupo de generales se les decidió whisky, viste que se con exacto, cuando en realidad la historia es mucho más compleja, y porque también ese golpe llegó, como tantos otros golpes, con el consenso social. Quiero hacer un paréntesis, ya que estoy con ¿tengo un segundo? Tenés todo el tiempo del mundo. Con una comunicadora, ¿no? Como vos. Y aprovecho, me escucharán 10, 20, 30. Quiero enunciar mi repudio a una nota aparecida en Perfil, hablando de este tema, de una periodista, Marciota. Sí, hablemos de eso también. Que el otro día publica una columna y se llama Una mujer valiente. Y yo dije, seguramente, y estaba la foto de Isabel Martínez de Perón. Yo dije, seguramente este título tendrá características irónicas, ¿no? Como si yo pusiera un hombre noble y pongo la foto de Videla. Entonces yo decía, no, pará, en realidad tengo que leer la nota y va a demostrar que la nobleza no cuadra con esta persona. Bueno, Gisela Marciota se atrevió a escribir una columna que yo pido que busquen, yo no sé si en Infobae o en Perfil. Sí, la vamos a buscar y vamos a poner la otra obra de Ferrari también. En la cual exalta, digamos, las virtudes morales de Isabel Martínez de Perón, que hoy está en Madrid y está hace más de 40 años. Jubilación, ¿no? Y la eleva a una categoría histórica, porque es un sujeto histórico esta mujer, pero deslindando sus responsabilidades criminales. Digamos, ese tipo de cosas, digamos, no deberían pasar
sin ser advertida. Sin embargo, como vivimos en tiempos de fugacidad, la señora Marciota no solamente escribe, sino también es diputada de la Nación, y sus colegas del Frente para la Victoria, que son, si no me equivoco, al partido al que ella pertenece, no han enunciado una sola observación. Ahí tenemos la nota, la valentía de Isabel de Perón. La valentía de Isabel Martínez de Perón. Ahí está. Que hoy cumple, bueno, ese día cumplió 93 años, a ver, vamos a ver la fecha, el 4 de febrero, mirá. Un personaje oscuro, un personaje asociado a lo más tenebroso, o a uno de los capítulos más tenebrosos de nuestra historia. Marciota olvida, digamos, que en aquellos años artistas de valía muy importantes, Susana Rinaldi, Mercedes Sosa, deben partir al exilio. Totalmente. Con amenaza de bomba. Y que las 3A ha quedado demostrado. Y digamos, lo dijiste, pero lo reiteramos para reafirmar bien el concepto. Y todavía no estaba la dictadura. Recuerdo haber ido al teatro y hubo amenaza de bomba y ahí no pudo aparecer más Mercedes Sosa. Y que este tipo de cosas sean dichas. Pero ella tiene derecho, Marciota, a decir lo que dice. Tiene todo el derecho, porque todos tenemos derecho a decirlo. Ahora, que no haya una réplica y que esto incluso hasta podemos llegar a decir se ha celebrado, es preocupante. Totalmente preocupante. Y también tener en cuenta, yo les pido que investiguen la nota, este concepto de adiaforización, a mí me parece que lo tenemos que tener incorporado. Adiaforización y ceguera moral, ¿no? Exactamente, y este entumecimiento que a lo que nos condena también, incluso yo tomo mi responsabilidad por el tema de los medios, ¿no? Hoy haciendo una recorrida siempre lo hago antes de venir para acá porque me ha ocurrido que han pasado cosas muy importantes y a lo mejor preparándome para venir a la radio en otras cuestiones, bueno, hoy todo el mundo hablando del crimen del peluquero, cuando yo digo todas las cosas que nos están pasando, ayer era la inundación, que es un tema que realmente devastó en el AMBA, y hoy todos los canales con el tema del el tema no es que no sea terrible, sino que lo terrible es que los acontecimientos ocupan fugazmente un margen. Algunos en medio del caudal logran atravesar, ¿no? Y permanecer en el tiempo, pero mañana será otro. Claro, pero si vos me permitís, también contribuyen a este entumecimiento del que estamos hablando. Absolutamente. ¿No? Y a justificar la insensibilidad. Absolutamente. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿cómo cultivar, cómo hacer una pedagogía de la sensibilidad? Porque viste que la sensibilidad no se enseña en los colegios. No se enseña en los colegios, no se enseña en ningún... Y hay familias que pasan por alto educar en la sensibilidad, ¿no? Claro. La sensibilidad requiere un aprendizaje, así como el gusto, así como la estética, ¿no? Vos sabés que viene bárbaro lo que decís ayer, si tenés un minuto más, lo cuento para compartirlo con la audiencia e invitarlos a que vean la nota que está encargada en YouTube. Ayer hablamos con un profesor alemán que llegó hace 2 años acá y que nos hablaba del método Waldorf. Él se había educado con eso y hablaba justamente de que le indicaban y lo llevaban a ser sensible, creativo, y hablábamos de Finlandia porque ayer fue nombrado Finlandia como uno de los países con la gente más feliz, ¿no? Entonces esto es lo que yo digo, seremos también un país serio al que queremos, que a lo mejor no veremos, ojalá que sí, pero que también se vaya por ese camino, enseñar a ser empático. A ser empático, y a que el destino de los demás no me sea indiferente, digamos, porque lo que ocurre en la trama social no le ocurre, le puede ocurrir a otro, no le ocurre porque sí, le ocurre a otro, pero de algún modo eso, consciente o inconscientemente, o de manera directa o indirecta, quiero decir, impacta sobre mi vida. A nosotros no nos da lo mismo vivir en una ciudad caracterizada por el apartheid, en el sentido de que haya zonas para gente como vos y como yo, y zonas de no acceso para miles de personas. ¿Vos decís, hay una ley? No. ¿Hay una barrera? No. ¿Hay un muro? No. Ahora te digo, sí
sí y sí, ¿no? Hay miles de personas que no ingresarán a este edificio donde estamos, a los bares donde nosotros nos encontramos, a los restaurantes a donde vamos, porque directamente su pertenencia de clase, su condición social, a las que han sido arrojadas. Y nosotros no llegaremos tampoco a donde están ellos. No lo llegaremos, porque ya hemos acumulado una cantidad de recursos, no digo materiales solamente, sino simbólicos, que de algún modo permiten que nosotros no caigamos directamente. Entonces, exacto, esa conciencia es la que debiéramos tener, a la que tenemos que apelar, a la que tenemos que apelar, a la que es tan difícil llegar y que, vuelvo a decir, requiere de un trabajo de aprendizaje, como se aprenden otras cosas. Yo nací en una generación en la cual estaba absolutamente habilitado patear a los perros y los gatos, ¿no? Es verdad, en el barrio el perro dormía afuera, los perros hacía 20 grados bajo cero, dormían afuera, y le tiraba la sobra, y a los gatos se los maltrataba muy comúnmente en el barrio, ¿no? Era una cosa, y a los animales en general. Estaba bien tener el pájaro encerrado. Bueno, cambió para bien el mundo. No digo que eso no lo haya, pero en menor medida. Hoy, cuando te enterás que la vecina del lado no le dio de comer un día a su perro, ya está llamando por teléfono y con el barrio a cenar. Bueno, ahí se construyó una sensibilidad frente a la animalidad, ¿no? Cuando éramos niños, vos y yo, íbamos en la calle y un sopapo que le hacía doler y hasta sangrar a un niño, seguíamos caminando. No decíamos nada. Por algo será que le pega el sopapo. Hoy sí. Bien pegado está. Bien pegado está. Se lo merecía. Y sin embargo, hoy eso, que tiene que ver también con un avance en los derechos, ¿no es verdad? Pero también en la idea de que eso no está bien, ¿no? Hemos avanzado en eso, ¿no? Este concepto que estamos diciendo también podríamos avanzar en ello, ¿no? Podríamos avanzar, porque hemos avanzado en muchas cosas, pero hemos avanzado, digo, para no sentirnos hemos avanzado en el tratamiento de la mujer, convengamos que hay cosas que no se pueden ya decir, obviamente. No se pueden decir ni se pueden hacer con la naturalidad que se hacía. Lo mismo con el tema de la discapacidad. Con la discapacidad, yo estudié en una facultad donde, me acuerdo, tenía un compañero que iba en muletas, y nosotros dábamos clase en el tercer piso. Jamás a ninguno de todos nosotros se nos ocurrió pedirle al profesor que diéramos alguna de esas clases en la planta baja, pudiendo ser así, porque lo teníamos a Miguel Ángel que andaba en muletas. A ninguno. Claro. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, no había un marco de sensibilidad que nos alertara de que ahí estábamos cometiendo y una los profesores y las autoridades y demás, ¿no? La poca sensibilidad ante la problemática. Eso. Y hemos avanzado. Claro que Así que yo no es que me pongo por fuera, digo, hemos avanzado como sociedad y esa sociedad me obligó, en los avances de la sociedad, en muchos temas, me han obligado a mirar eso. Exacto, ¿no? exacto. De otro modo, y a sentir que eso que yo hacía era una falta. Claro. ¿no? Yo, vos sabés que recuerdo, tenía una profesora de latín, no es que personalice, estoy hablando de un caso concreto, tenía un hijo Down, que lo tenía encerrado, y todos decíamos, tiene un hijo Down. Claro. Y también el cómo provocaba risa, a lo mejor, porque no veías muchos chicos Down como... No, era el mogólico. No sé, era el mogólico que lo tenía escondido. Y hoy, mira vos, hoy es el Día Internacional de Chicos con el Síndrome de Down. Después ponemos una placa. Totalmente. Provocaba risa a veces. Todos los defectos, todas las discapacidades que podrán interiormente generarnos lo que nos generen, pero había, digamos, una tendencia a burlarse de eso, al bulinear, como se decía, incluso a las personas que tenían, y a ser celebrados, incluso por los docentes. Por los docentes. Sí, o ocultarlo, te estoy diciendo, era el comentario así subrepticio, tiene un hijo mogólico. Tiene un hijo mogólico, no sé, no sé si
Se decía tiene un hijo, mogólico. y se decía cuando yo era chico, tiene un hijo mongólico. Sí, sí, eso, sí. ¿no? Y nuestros padres en esa actitud, ¿eh? Y nuestros padres en nuestras casas. Sí, 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 absolutamente. Bueno, hoy hemos avanzado. Hemos avanzado. Y el no hijo Down, en esto? y el hijo Down le puede tocar o puede suceder en una clase muy desfavorecida o en la más alta de las o las más descumplidas de las clases. Entonces, eso es transversal, ¿no? Eso es transversal. Entonces, ahí no es que, mira, digo, y volviendo sobre las cuestiones sociales, pero en realidad la nota apunta más a lo ideológico, debemos trabajar activamente porque nuestras convicciones ideológicas no impidan nuestra solidaridad con aquellos que sufren, con aquellos que injustamente son castigados o perseguidos, por más que su ideología no sea aquella con la que yo comulgo. Exacto. O con la que yo me identifico. Exacto, exacto. Y viene muy bien esta charla que se acerca el 24 de marzo, se está preparando absolutamente, no sé si estás al tanto, el gobierno está preparando un encuentro para el 24 de marzo que se dice que va a ser absolutamente diferente al resto de... No sabía, sí, no, de verdad que no sabía. El gobierno está preparando, dicen que sobre todo la vicepresidenta, exactamente, se ha dicho que un encuentro, una manifestación de parte del gobierno de una manera diferente. Estaremos atentos al respecto y con esta ley que también se ha elevado hoy al Congreso con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? También exactamente. Es un tema. Hay mucho por charlar. Yo sí. Lamentablemente no sé que estás ocupado y que contanos a dónde vas ahora. ¿Te parece bien? Ahora me voy al Museo de la Memoria porque se presenta una obra, una instalación que se llama Una noche en Calilegua, una instalación artística y sí. Bueno, quiero estar ahí. Mónica Fesser es su curadora, que es una amiga, una gran fotógrafa de Rosario, con 2 artistas de aquí. Así que veremos de qué va. Muy bien, vamos a ver si después podemos llegar. Nuestro programa hoy va hasta las 20 horas. Agradecerte muchísimo y te decía, sé que no tenés muchos tiempos, pero da para seguir charlando sobre estos temas y a lo mejor logramos que también juntos reflexionemos, y cuando digo juntos es con la audiencia, ¿verdad? O sea, nosotros y la gente que nos está escuchando también. Gracias. No, gracias a vos. Muchísimo. No, gracias a vos y gracias a Radio Clásica y a la audiencia. Gracias.